Muy buenos días con todos, bienvenidos a un nuevo tutorial con Megger. El tutorial del día de hoy se titula GIL 200, nuevo analizador de interruptores de media tensión y alta tensión. Un feliz jueves para todos, esperamos que hayan tenido una muy bonita semana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darse el tiempo de venir, de acceder a este tutorial y esperamos que sea de su agrado. El día de hoy les quiero mostrar un poco, si es que son nuevos de aquí, saben que tenemos esta plataforma, es un poquito diferente a la que teníamos antes. Entonces, en el lado izquierdo ustedes van a poder ver las cámaras del staff de Megger. En el medio la presentación, en el lado derecho también ustedes nos podrán enviar sus preguntas. De hecho, les pedimos que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y al final de la misma los responderemos. También pueden ustedes ajustar las pantallas a su gusto y también pueden moverlas dependiendo de cómo ustedes prefieran ver la presentación. Les comento que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán una notificación a su correo electrónico con la grabación. Y también les comento que ya que este es un tutorial, no va a haber certificados de asistencia, entonces por favor tengan eso en cuenta. Y una cosita más, les invito a que visiten nuestra página de webinars, csa.megger.com/webinars, para que puedan ver ustedes cuáles serán los siguientes webinars que vamos a tener durante estos meses y ya casi final del año. Con mucho gusto me presento. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y si ustedes necesitan o requieren mi ayuda de cualquier forma, yo estoy muy gustosa en ayudarles y en darles información. Mi email está en pantalla, daniela.devacas@megger.com. Con mucho gusto, el disertante del día de hoy que nos acompaña es el ingeniero magíster Raidel Coa. Raidel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Gracias por el pase. Bueno, en esta oportunidad, ya tenía algún tiempo que no me reunía con ustedes, vamos a estar conversando de un tema bien interesante, un nuevo instrumento que ya hemos lanzado al mercado en varias partes y en esta oportunidad nos acompaña nuestra especialista de Suecia en la parte de interruptores, nuestra amiga Boel. Hi Boel. Bueno, vamos a permitir que nuestra amiga Boel se presente. Boel, can you turn off your camera, please? Vamos a esperar un momento. We can see you, Boel. You can say hi to our attendees. Buenos días. My name is Boel Ekberg. I'm the application engineer of a factory in Sweden. And I have worked as a construction engineer with ABB for many years. And in year 2000, I started to work with Programma Electric with TM1600, the circuit breaker analyzer. And after a few years, GE Electric bought us, and I work continuously with GE and working with our instruments TM1800, TM1700, and continued in Megger in, I think it was 2007, 2008. And during that period of time, I traveled in your region. I've been to Bolivia, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Very interesting trips. So I worked a long time with these products. Thank you so much. Un poco resumiéndolo, lo que comentaba Boel, Boel tiene bastante experiencia en la parte de interruptores, empezó trabajando en ABB, posteriormente vino a lo que se llamó Programma Electric en su momento, como ustedes saben, una empresa que compró Megger ya hace algunos años, luego cuando pasó a General Electric, pasó a ser Megger. Lo cierto es que Boel, resumiendo un poco, ha estado involucrada en la parte del desarrollo de los distintos instrumentos para interruptores, entre ellos el GIL 200, y la tenemos hoy como invitada especial en esta sesión. Y nada, va a estar apoyándonos al final también con la parte de las preguntas. Y yo diría que ya estamos listos para iniciar
la presentación del equipo. Así que, si te parece, continúo, Daniela, con las láminas. Sí, Ray, del todo tuyo. Perfecto. Ok, voy a inhabilitar el tema de la cámara por la cuestión del internet. Así que ya podemos dar inicio. Ok. Entonces, señoras y señores, ¿cuál es la idea de hoy? La idea es conversar un poco sobre un equipo que recientemente sacamos al mercado. Si bien es cierto, ya el equipo fue lanzado en Europa hace algún tiempo, apenas en estos meses que estamos trabajando aquí en Latinoamérica. Y lo que pretendemos mostrarles hoy es un poco una parte introductoria, hablarles del tema interruptores en la empresa. Como bien ustedes saben, cuando nosotros abordamos determinado tipo de clientes, usuarios finales, si nosotros vamos a conversar sobre la prueba de aislamiento en sí, quizás no nos dejen ni hablar, pero cuando hablamos de interruptores sí tenemos que decir de dónde vienen nuestros equipos y cuál es el origen de esos instrumentos. Entonces un poco, eso es lo que voy a mostrar en la parte introductoria. Posteriormente vamos a hablar un poco cómo funciona el equipo, el EGIL 200, cómo la interfase, cómo son las conexiones, la opción Monitor, que es una opción de gran ayuda para la ejecución de las pruebas. Seguidamente vamos a mostrarles las distintas configuraciones y las principales funciones que tienen los equipos, las características, modelos que podemos ofrecer, los canales disponibles que pueden tener los equipos según la necesidad de ustedes. Y finalmente vamos a mostrarles vamos a mostrarles las distintas opciones de software que tenemos con las conclusiones respectivas. Entonces, siguiendo con la parte introductoria, denme un segundo. Ok, les comentaba, siguiendo con la parte introductoria, no está de más recordar lo que es el concepto del interruptor de potencia definido por IEC. Bueno, el concepto está escrito ahí en la lámina, no lo voy a leer completo, solo la parte que están resaltadas. Estamos hablando de un dispositivo electromecánico que va a tener dos funciones. Él se debe comportar como un conductor en posición cerrada y como un aislador en posición abierta. Entonces, este señor va a tener la característica que él va a estar o en posición abierta o en posición cerrada según sea la necesidad del sistema. Para ello debe tener un medio de extinción, que hay distintos en el mercado, pero no solo eso, no solo debe estar en capacidad de operar bajo una corriente nominal, sino ante una condición anormal del circuito, es decir, un cortocircuito, él también debe estar en capacidad de extinguir el arco. Por supuesto, sin sobrepasar la magnitud de la corriente de cortocircuito descrita en placa. Entonces estamos hablando de un equipo que es el brazo ejecutor de un sistema de protecciones. Aquí he escuchado en varias ocasiones que se asocia el interruptor a los seguros. O sea, muchos de nosotros tenemos seguros, ¿verdad? Y nos interesa que cuando lo necesitemos, actúe el seguro. Algo así pasa con los interruptores. Casi nunca actúan ante una falla, pero cuando hay un evento normal necesitamos que operen adecuadamente y para ello obviamente debemos hacer ciertas pruebas. Siguiendo con la introducción en cuanto a la clasificación de los interruptores, si bien es cierto que hay mucha bibliografía relacionada con el tema de la clasificación de este tipo de equipos, según su medio de extinción, según mecanismo de operación, según tipo de construcción, una de esas clasificaciones es el nivel de voltaje que maneja el equipo. Entonces, distintos documentos normativos definen los interruptores de baja y de alta tensión o de alta con respecto a media y alta en función al límite de un kV. Si tenemos interruptores por debajo de un kV, van a tener un comportamiento diferente a este tipo de interruptores que tengo a la derecha. Básicamente, ¿qué tenemos con estos interruptores de baja tensión? Tenemos interruptores que tienen la característica que ellos se autoprotegen. Entonces,
Si ellos se autoprotegen, quiere decir que ellos no necesitan una señal externa que le diga abra o no determinado circuito. Entonces, si queremos probar los señores de la izquierda, definitivamente necesitamos equipos de inyección de corriente para evaluar que ellos operen en determinado tiempo y ver si están dentro de la curva de operación que debe estar ajustado el equipo. En lo que nos compete hoy estaríamos hablando de interruptores de media y alta tensión que tienen otra función, o sea, tienen otra manera de actuar. Es decir, son equipos que ante una elevada corriente ellos no se autoprotegen, por lo tanto, la manera de probarlos es diferente. Ya no necesitamos equipos de inyección de corriente, sino necesitamos equipos que envíen pulsos de voltaje a un circuito de control y evaluar a partir de allí si operan en el tiempo esperado o no. Entonces, este tipo de equipos como el que le vamos a estar mostrando hoy, actúa o están destinados para los interruptores que estoy resaltando, que están indicados hacia la derecha, es decir, los de media y alta tensión. Esto siempre es importante resaltarlo porque no dejan de ser interruptores, pero la manera de probarlos es diferente. Okay. Continuando, en cuanto a la empresa, siempre es bueno ubicar a nuestra audiencia en el contexto de dónde vienen nuestros equipos. Aquí hay una breve reseña cronológica de las distintas marcas que conforman hoy lo que es el grupo Megger. Entonces, en lo que respecta a interruptores, aquí lo importante es recordarles a ustedes que Megger adquirió en el 2007 la empresa Programa Electric, que ya, como ya comentó nuestra amiga Boel. Esa empresa pasó a formar parte del grupo y es de allí de donde viene nuestra tecnología en este tipo de instrumentos. La fábrica la tenemos en Suecia y de ahí donde viene todo lo referente a los analizadores de interruptores de media y alta tensión. Es decir, que no estamos empezando con este tema, ya tenemos muchos años como Megger y como programa. Entonces recordarles que Programa Electric se fundó en el 76, ya hay bastante tiempo, y muchos equipos que seguramente ustedes han visto, como Sberger, como Mon, como el TM1600, que en alguna oportunidad han tenido en sus industrias. Entonces, también como hito de lanzamiento de estos productos, recordarles que en el año 84 se lanza el primer analizador de interruptores con microprocesador y lo lanzó Programa Electric. Estamos hablando del famoso TM1600. Entonces, este par de láminas nos ubica en el contexto de que no estamos empezando con el tema de interruptores, sino que esta tecnología ya la traemos desde hace varios años y la cantidad de equipos que tenemos en el mercado habla por sí solo. Siguiendo con la introducción, en esta lámina lo que pretendemos mostrarles es las diversas opciones que tenemos hasta ahorita para abordar el tema interruptor. Entonces le podemos recordar que en el caso de elegir de vieja generación, que todavía lo seguimos ofreciendo, aquí estamos solo hablando de 4 modelos. Este equipo pues, es el más básico que tenemos, pero puede venir hasta 4 modelos según la necesidad del cliente. También tenemos otra serie llamada 1700, donde podemos ofrecer hasta 9 modelos con y sin pantalla, con canales analógicos, sin canales analógicos, dependiendo también de la necesidad del cliente. Entonces vean que de este paso de elegir al TM1700 estamos hablando que la principal diferencia es la cantidad de cámaras que se vayan a evaluar. Y si el sistema es muy grande, si los interruptores tienen muchas cámaras de interrupción, ya entraría nuestro TM1800 que trae ya 4 modelos. Entonces estaríamos hablando que antes de elegir 200 ya tenemos para abordar la necesidad de interruptores 9, aquí van 12 más 1, 4, estamos hablando de 17 modelos que podemos ofrecer como analizadores de interruptores. Y aquí donde dice otros, lo podemos combinar, como este sistema es modular, mucho más modelos según la necesidad del cliente. Entonces vean que actualmente tenemos varios equipos que podemos ofrecer para abordar esta necesidad. Y si hablamos de la necesidad, entonces necesariamente tenemos que conversar sobre el nivel de voltaje
del interruptor y la cantidad de parámetros que queremos medir. Entonces vean cómo se solapan estos equipos según la necesidad del cliente. Estamos hablando de interruptores de una cámara que quieran medir pocos parámetros, estamos hablando de Hill, pero ya cuando incrementamos o el nivel de voltaje o la cantidad de parámetros a medir, entran nuestros TM1700 y 1800. Entonces el Hill 200, que es nuestro tema de hoy, viene a cubrir esta brecha, viene a fortalecer la parte de media tensión, que si bien es cierto estaba cubierta, aquí tenemos muchas más opciones con el con el Hill 200. En algunas ocasiones vamos a ofrecer o este equipo, va a depender del cliente cómo quiera hacer la medida y cómo quiera manejar la información. Entonces tendrá la opción de decidir qué equipo le conviene más. Entonces ya los 17 modelos que teníamos previstos se suman todos los modelos de Hill que podemos ofrecer, que les voy a estar mostrando más adelante. Entonces, si este señor, el Hill 200, viene a cubrir esa gama, estaremos hablando entonces de media tensión, de alta tensión y extra alta tensión. En otras palabras, estamos hablando de interruptores que van de una cámara por fase y pudiera llegar hasta 4 cámaras por fases. Entonces allí entra nuestro nuevo Hill, y el Hill como equipo nuevo, les podemos comentar que con una misma conexión estaríamos en capacidad de medir tiempos en los contactos principales y en los resistores de preinserción. Estaremos en capacidad de medir corrientes de bobinas, no solo del circuito de cierre, sino el circuito de apertura 1 y apertura 2. Estamos en condiciones de medir el voltaje de control de la alimentación de esos circuitos de apertura y cierre. También podemos medir movimiento indistintamente con entradas analógicas o digitales. Podemos medir resistencia de contacto. Aquí está la nota de que esa opción sería futuro, pero hoy en día podemos obtener esos resultados con otro equipo de nuestra marca. Puede ser un mount, puede ser un Molner, puede ser otro equipo, e ingresar esos datos en la plantilla de prueba. Estamos en capacidad de medir corriente del motor y voltaje mínimo de operación de la bobina, por supuesto con la fuente adecuada. A futuro estamos hablando que podemos hacer pruebas de primer disparo. Les recuerdo a la audiencia que pruebas de primer disparo son pruebas que se hacen en el interruptor estando energizado, prueba de subtensión, prueba de tiempo BDS. Estos BDS son las siglas del sistema de detección de voltaje, que es para esos casos donde las celdas de media tensión no son extraíbles y no tenemos acceso a los contactos principales. Ahí tenemos una tecnología también para abordar ese tipo de prueba. Por supuesto, la prueba de dual ground, cuando se requiera, con nuestra tecnología de capacitancia dinámica, y la prueba de resistencia dinámica, que sería para evaluar fundamentalmente, como ustedes saben, el desgaste del contacto de arco. Entonces, esto sería lo que estaría ofreciendo nuestro Hill 200 hoy en día y a futuro. A futuro estamos hablando de algunos meses, así que eso lo tendremos allí en la mano. Ahora, ¿cómo funciona nuestro equipo? El equipo, la manera de conectarlo es sencilla, muy parecida a lo que existe en el mercado. El equipo está pensado fundamentalmente en la configuración de la prueba, pensando en el activo y no en el instrumento. Es decir, nosotros le decimos al software qué voy a probar, cómo es esa cosa, y ya él me va guiando. Entonces aquí hay un ejemplo de conexión de un interruptor de mando tripolar de una cámara por fase, donde se ven los cables que van hacia las cámaras. Hay una evaluación del movimiento, se ve la conexión del cable hacia el engranaje o el mecanismo del interruptor, y por supuesto los cables por donde van a viajar los pulsos para operar bien sea la apertura o el cierre del interruptor. En cuanto a la interfaz del equipo, el equipo tiene en su pantalla de inicio, todos los ajustes son intuitivos, y vean el enfoque que tenemos en esta oportunidad. Nosotros el enfoque que tenemos en 3 pasos, es decir, el objeto bajo ensayo, esta primera línea está
enfocada hacia esa cosa que queremos probar. Esta segunda línea ya está pensada en qué cosas queremos medir y la tercera línea está pensada en cómo queremos medir. Entonces vean que esto está en formato, por decirlo de alguna manera, en formato de aplicaciones como el celular, donde vamos seleccionando cada una de las cosas y cómo lo quiero hacer y de qué manera lo quiero hacer, pero de manera intuitiva y rápida. Esa sería una de las fortalezas que tiene este equipo, que no vamos a necesitar mucho tiempo para configurar la medición del activo que queremos evaluar. Entonces, si nosotros estamos realizando una conexión, el equipo automáticamente nos va a indicar qué canales vamos a utilizar en función a la cantidad de parámetros que queremos medir. Por ejemplo, aquí está resaltado las entradas a los contactos y está resaltado, déjenme chequear aquí un pointer, aquí está resaltado la entrada de los contactos, aquí, y está resaltado la parte del circuito de control. Ahora bien, si nosotros necesitamos por alguna razón más detalle, porque quizás no es nuestro día a día, queremos evaluar el detalle de conexión de cada cosa, por ejemplo, nosotros podemos visualizar en el caso del módulo de control, dónde iría la conexión, por dónde irían los pulsos. Por ejemplo, aquí, si hacemos clic en la parte de la sección de control, vamos a ver cómo son las conexiones con las bobinas de cierre, de apertura 1, de apertura 2, etc. Entonces, esto sí tenemos nosotros en Megger. Nosotros hacemos énfasis en que cada medición tenga su diagrama de conexiones. Por mucha experiencia que tenga el usuario final, siempre esto es necesario. Siempre es necesario. Recuerden que cuando estamos en campo nosotros podemos eventualmente distraernos con cualquier cosa y nunca está de más hacer una revisión con un diagrama que nos ofrezca el equipo. También tenemos la opción Monitor. La opción Monitor, si bien es cierto, también aparece en el TM, en la serie de los TM. Aquí la tenemos y la opción Monitor nos va a dar esa ventaja de verificar cómo está, en qué condiciones están las cosas que yo estoy conectando a mi equipo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una prueba y tenemos todos los cables ya conectados, el equipo nos indica la posición, en qué posición está el interruptor, y vean que como para efectos del ejemplo se definió medir un contacto tipo A y un contacto tipo B, se supone que el contacto tipo A por definición debe tener la misma posición que el interruptor. Entonces, cuando vemos la posición del contacto tipo A y del contacto principal del interruptor, vemos que tienen la misma posición, es decir, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Sin embargo, en el contacto tipo B, que es este, debería estar abierto y está indicando cerrado. Quiere decir que ahí tenemos un problema y el equipo, antes de realizar la medición, ya nos está dando una indicación visual que debemos revisar esa conexión. Entonces aquí se ve la ventaja de la opción Monitor. ¿Qué otra cosa podemos decirle? Bueno, un poco para resumir esta parte de la explicación de cómo funciona el equipo, vamos a mostrarle un video. Ahí sí me va a colaborar mi amiga Daniela. Vamos a mostrarle un video donde resume en parte lo que he estado comentándoles. Así que adelante, Daniela, ahí con la activación del video, por favor. Ya está listo. Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces aquí vemos, si nosotros tenemos el equipo conectado con una prueba previa, ya se puede hacer mediciones directamente con ir a la opción de operar el equipo, porque él reconoce y detecta que venía probando. Es decir, si venía probando un interruptor de determinada marca, solo conecto el equipo y le doy operar. Obtengo mis resultados y analizo. Que puedo evaluar en la gráfica. Ahí se puede ver que en este caso se censó la corriente de la bobina, los contactos auxiliares, contactos principales, desplazamiento, etcétera. Pero si yo quiero realizar
una nueva prueba de un activo diferente, entonces nosotros podemos ingresar, darle el nombre al activo, nos ofrecen varios campos de identificación, realizamos esa información, la cargamos al sistema y ya si vamos a la parte de pruebas, una vez que identifiquemos el interruptor y ingresamos la cantidad de información que sea necesaria, la cantidad de fases a probar, en este caso que sea mecanismo común, cantidad de cámara de interrupción por fase 1, le podemos decir el tipo de medición, vamos a realizar tiempo, el tipo de movimiento, en este caso vamos a utilizar un transductor analógico, ¿verdad? Y la forma relativa, ingresamos ahí el stroke o el desplazamiento. Podemos agregar si queremos medir o no contacto auxiliar, en este caso estamos indicando que queremos medir uno tipo A, uno tipo B, y así vamos paseando la información, pero de manera rápida y que la corriente de la bobina queremos medir de manera interna y ya podemos ir a la parte de conexiones y verificar lo que ya les comenté, qué canales voy a utilizar y de qué manera. Ahí ingresamos a la parte de control donde vemos la conexión en cada caso, aquí los contactos auxiliares, como es la conexión, en este caso sería la parte de los tiempos de operación de la cámara principal, y vean que es bastante intuitivo el equipo y ya podemos operar. En este caso giramos la perilla y el equipo captura las mediciones propias de la operación, bien sea apertura o cierre. En este caso, como el caso anterior, mostramos corriente de bobina, que sería la curva inferior. Nosotros podemos ajustar también esa escala, los contactos principales, identificados rojo, amarillo, azul, contactos también auxiliares, que serían lo que estoy indicando en este momento, el movimiento, según el transductor que haya utilizado, analógico, digital. Podemos también visualizar estos resultados en manera de tabla, donde podemos ver numéricamente la actuación de cada operación con la diferencia de discrepancia, etc. Entonces, vean que la manera de cómo el equipo muestra la información es bastante intuitiva, no se necesita tener mayor conocimiento del tema. Si bien es cierto que una vez que se obtienen los resultados, para analizarlos se necesita saber de lo que se está probando, al momento de ejecutar la medición no se necesita mayor cosa. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, ya en la siguiente lámina, ahí sí me ayuda Daniela, vamos a estar hablándoles un poco de las configuraciones y funciones principales que tiene nuestro EGIL 200. Entonces, aquí vamos a estar mostrándoles, por ejemplo, si vamos a especificar un equipo de estos, un EGIL 200, va a depender de la cantidad de cámaras que vayamos a probar y la tecnología que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si yo estoy interesado en probar interruptores de hasta una cámara por fase, no tiene sentido que yo haga una inversión en canales que no voy a utilizar, a menos que tenga previsto utilizarlos a futuro. Entonces aquí especificamos en esta primera celda la cantidad de cámaras y qué tecnología. Por ejemplo, si quiero utilizar medición de tiempo utilizando la tecnología BDS, aquí lo debo especificar. Si estos son 2 cámaras o 4 cámaras, esta es la celda para ello. ¿Cuántos canales analógicos estoy interesado en que tenga mi equipo? Bien sea para censar corriente, para censar voltaje, para censar otros parámetros, puede ser movimiento, lo defino en la siguiente celda. Entonces aquí puedo tener o 1 o 3. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente si es de mando tripolar o monopolar el interruptor. Y ya las otras celdas restantes están asociadas a la longitud de los cables, que sería la cuarta celda, y la última si quiero o estoy interesado en que tenga o no impresora. El tema impresora tiene mucha demanda en Europa. Nosotros seguimos ofreciendo aquí, si bien es cierto, no hay muchas empresas que les guste tener impresora, pero siempre está la opción. Siempre está la opción de que no solo la información digital, sino si la quiere tener inmediatamente impresa, ahí nosotros lo ofrecemos. Y vean que bajo esta configuración bajo esta opción podemos tener 28 configuraciones
distinta solo con el EGIL 200, sumado a lo que ya tenemos con los TM, con los EGIL, etc. Siguiendo con las características del equipo, el equipo en su versión full, su versión más completa para 4 cámaras por fase, trae la cantidad de canales que les estoy mostrando en esta diapositiva. Estamos hablando fundamentalmente de entradas BNC para piezas de corriente. Estamos hablando de estas entradas. A veces cuando queremos medir la corriente de la bobina, estamos interesados en colocar pinzas de corriente y capturar la señal por aquí, pero en otras ocasiones ya el equipo lo hace, si es de nuestro gusto, lo hace automáticamente desde el módulo de control. Tenemos entradas digitales, que son estas que están aquí, las entradas digitales, fundamentalmente para cuando utilicemos transductores de movimiento, tiempos auxiliares, son estos canales que están aquí, módulos de control, aquí está para enviar el pulso al cierre, a la apertura 1, a la apertura 2. Tenemos espacio de seguridad donde conectar los cables por donde va a viajar el pulso hacia el circuito de control, de manera que no mandemos o no se envíe un pulso indebido. La opción de impresora, si es que se requiere o no. Entradas analógicas, va a depender de si el interruptor es de mando tripolar o monopolar. Entradas de tiempo, estas entradas de tiempo van a depender según la cantidad de cámaras que quiere evaluar y según la cantidad de tecnología, según la tecnología que quiere utilizar. Y también tenemos la opción para resistencia resistencia dinámica y la opción de BDS. Si queremos probar hasta 2 o hasta 4 cámaras, entonces lo que hacemos es agregar canales, tal cual como se está mostrando, y tenemos interfaces para accesorios externos, para hacer dual ground, para hacer DRM, conectarnos con otros accesorios y complementar la parte de prueba según la necesidad del cliente. Tenemos la parte de comunicación, un puerto Ethernet, un puerto USB que van hacia el equipo, varios puertos USB que van hacia el equipo, la pantalla táctil y la perilla giratoria que nos va a permitir solo operar el equipo o operar el medir. Entonces vean que en su versión más completa del EGIL es esta cosa que les estoy mostrando, y la ventaja del EGIL es que está utilizando tecnología que ya tienen los TMs, que es la serie de nosotros más avanzada, y siendo un equipo que va de media gama, que viene a competir sobre todo en la parte de media tensión. Ahora, en cuanto a modelos, todos los EGIL 200, todos sin excepción, van a traer los canales de control, por donde se envían los pulsos de cierre, apertura 1, apertura 2, van a traer canales digitales ya incorporados, van a traer los canales de contacto auxiliares ya incorporados, y la posibilidad de medición de corriente de la bobina desde el circuito de control. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la cantidad de cámaras que quiere evaluar y la cantidad de canales analógicos que quiera tener, según la necesidad. Entonces, por ejemplo, si voy a necesitar un EGIL y estoy interesado en una cámara por fase y en un canal analógico, entonces, como les mostré en la lámina anterior, el segundo dígito va asociado a la cámara y el tercero va asociado a la cantidad de canales analógicos. Por lo tanto, sería un EGIL 211. Por lo tanto, sería el EGIL 211. Este equipo puede venir con o sin impresora y se ve aquí la entrada de los canales de tiempo y la entrada analógica, que sería esta que está aquí. Si queremos, en vez de una entrada analógica, el interruptor es de mando monopolar, entonces en ese caso agregamos un par de canales analógicos y ya podemos individualmente evaluar ese parámetro que quiero sensar con entrada analógica, que puede ser corriente, voltaje, movimiento, etc. Entonces vea que el equipo se configura según su necesidad y que puede irse incrementando según la cantidad de cámaras, como lo estoy mostrando aquí. En este caso sería un equipo para 2 cámaras por fase que puede llegar hasta 3 entradas analógicas, y en este caso el equipo más completo, 4 cámaras por fase, 3 entradas analógicas, y puede venir con o sin impresora. Entonces vean que el equipo se configura según la necesidad. En cuanto a los accesorios, son fáciles de transportar. El equipo ya viene en una maleta robusta con grado de protección IP67 y trae los canales de cable en una mochila, tal cual como lo muestra nuestra compañera Boyle en la foto
garantizando y manteniendo la calidad de los cables que ya tenemos en nuestros equipos. Siguiendo con la parte de configuración y funciones, el equipo permite fácil acceso a los resultados, bien sea con reportes, PDF, impresos, resultados impresos de manera inmediata. Podemos visualizar estos resultados a través de Kava. Es decir, el equipo ofrece gran facilidad al momento de evaluar los resultados de manera inmediata. En cuanto a las opciones de software, el equipo se puede especificar como su versión estándar. En esta versión estándar la traen todos los de Hill. Y a futuro tenemos otras opciones. Pero actualmente, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la medición de tiempo convencional. Cuando hablo de convencional, estamos hablando con una puesta a tierra solo en el extremo del interruptor. Estamos hablando que podemos hacer resistencia de contacto e ingresar esos valores de manera manual al equipo. Estamos hablando que podemos medir parámetros en el motor, llámese corriente y voltaje. Estamos hablando que podemos hacer voltaje mínimo de operación, por supuesto, con la fuente respectiva y ingresar los valores en el software obtenido. Estamos en capacidad de realizar pruebas de movimiento, bien sea con traductores analógicos, digitales. Podemos hacer la prueba de manera relativa o de manera absoluta. Es decir, conociendo el desplazamiento teórico del fabricante o sin información ninguna, también podemos hacerlo de manera relativa. Podemos medir contactos auxiliares y utilizarlos como medición de tiempo directo, y también podemos utilizar esos contactos auxiliares para utilizarlos a partir de un evento externo, es decir, a través de un evento un pulso que no envía el equipo, de algo que pasa externo al equipo, detectarlo con esos canales y poder medir. Podemos medir corriente en la bobina y manipular archivos en distintos formatos. Ahora, a futuro estamos hablando del software Plus. Este software es un complemento a lo que ya tenemos. Es decir, podemos medir pruebas de tiempo con Dual Ground, con nuestra tecnología DCM. Podemos medir pruebas de tiempo a interruptores de media tensión cuyas celdas no son extraíbles. Podemos medir resistencia, tanto estática como dinámica. Podemos medir motor de manera individual cada fase. Podemos hacer pruebas de primer disparo, de subtensión y también manipular archivos. Pero adicionalmente, si tenemos determinado cliente que ya tenga su paquete básico y no esté interesado en este paquete Plus, puede particularizar su necesidad. Es decir, si el cliente solo está interesado en pruebas de BDS, no tiene por qué comprar esto. Él puede ir directamente y especificar: quiero BDS, y ya este es un software particular del BDS que se le va a suministrar. Por supuesto, cuando lo hace de manera individual, si necesita una de esas cosas, la inversión es mucho menor que comprar todo el paquete futuro. ¿Qué otra cosa? Ya un poco para ir finalizando en cuanto al tema del software, cuando se va a especificar, el equipo está pensado si voy a probar interruptores de media tensión o de tanque muerto o de alta tensión de 2 cámaras por fase o de alta tensión de 4 cámaras por fase. Ya el equipo viene configurado con la cantidad de cables necesarias y la cantidad de parámetros que necesito medir según la tecnología del interruptor. Ya para ir finalizando, en cuanto a las conclusiones, podemos comentarle que este analizador de interruptores fundamentalmente viene a competir en gama media. Si bien es cierto que puede probar interruptores de alta tensión, el fuerte de este equipo es gama media, que proporciona un nivel de precisión de medidas estándar que ya lo tenemos en nuestros equipos avanzados TM. La operación intuitiva ofrece resultados de medición finales con un mínimo de interacción del usuario. Si vieron en el video, se mostró la manera intuitiva de cómo se interactúa con el equipo y se indican los parámetros que se quieren censar. Desempeño de medición, en este caso, me chequear aquí, desempeño de medición heredado de los analizadores interruptores automáticos serie TM, es decir, todos esos avances que ya teníamos con el TM están incluidos aquí.
Instrumentos y accesorios diseñados para condiciones de campo más exigentes. Estamos hablando del nivel el grado de protección, en este caso IP67, interfaz fácil e intuitiva de usar. Necesitamos un equipo que nace de la necesidad del usuario de ejecutar pruebas de manera rápida, sin mayor inversión de tiempo en cuanto a la configuración de la prueba. Y en eso es que esa es la razón de ser de nuestro equipo EGIL. Aquí sí le doy el pase a mi compañera Daniela. Muchas gracias, Raidel. Gracias a todos los que nos acompañan y los que están aquí presentes en este tutorial también. Les quiero invitar a que visiten nuestra página de webinars anteriores. Ustedes a partir del día de mañana van a poder ver también la grabación de este webinar, de este tutorial y de los webinars pasados en la página csa.megger.com/grabaciones. Ahí podrán ustedes acceder a todos los archivos que hemos subido y todos los webinars y tutoriales que hemos tenido también en el pasado. Quiero también invitarles muy cordialmente a nuestro Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores. El mismo es presencial, va a ser en Santiago de Chile, en Santiago, el 16 y 17 de noviembre del 2022. Así que preparen sus calendarios. Si es que ustedes pueden asistir presencialmente, bienvenidos. Pueden también encontrar toda la información en nuestra página web congresosdetransformadores.com y por medio de esa página web ustedes también ya pueden inscribirse para asistir y el pago lo pueden hacer ahí mismo en la página. Entonces es súper conveniente. Les repito de nuevo, congresodetransformadores.com. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero sin antes quiero invitarles a que conecten con nosotros en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran ahora como Megger Latam, no como Megger CSA. Ya saben ustedes que tenemos la integración de México ahora a nuestra región. Entonces ahora nos encontramos como Megger Latam. Nos pueden encontrar así en Facebook, Instagram y YouTube. Sin más, vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta voy a cambiar entre inglés y español para poder interactuar con Boel. Entonces, la primera pregunta va a ser en este caso en inglés. Paul, I'm going to start the round of questions. Are you there? Can you just confirm you can hear me? Yes, I can hear you. Thank you. Perfect. So the first question is going to be for you, and it says, what is the main difference of the EGIL 200 with other instruments? I would say the easiness to use it. It's really convenient when you work, especially if you work with similar circuit breakers, like every time you work, then it's a really convenient instrument to work with. Ok, si quieres te apoyo allí, Dani. Claro, sí. Sí, comentaba Boel que la principal característica es la facilidad de uso y sobre todo cuando tenemos interruptores repetitivos que de la misma marca conectamos y sacamos las pruebas de manera muy rápida. Pero fundamentalmente es lo intuitivo de la prueba. Esa sería la principal ventaja y lo rápido que a su vez se sacan los resultados. Adelante, Dani. Another thing is that we have worked with circuit breaker analyzers since the 80s, and we built this instrument with all our experience, and we have really thought of the user when we were constructing this. So helpful accessories, helpful software, the whole concept. Sí, Boel comenta que también otra de las fortalezas es el hecho de la experiencia que ya tenemos con otros equipos, los accesorios que ya tenemos, que ya están incorporados en esta nueva unidad. Fundamentalmente Boel se refiere a la serie TM, que tiene todos esos avances ya establecidos en el instrumento como tal.
Sí, también quiero añadir un poco que Bowen mencionó que que Megger tiene una historia con interruptores desde 1980, entonces eso también ayuda, digamos, con la experiencia que tenemos, que tiene Megger con los interruptores. Así es, Dani. Okay. La siguiente pregunta, voy a seguir con las preguntas. La siguiente pregunta es para ti, Raidel, y dice, ¿este nuevo EGIL tiene capacidades de medición de movimiento? Sí, definitivamente, gracias Dani por la pregunta, definitivamente la respuesta es sí. De hecho, tenemos la opción que el usuario puede decidir si hacer la prueba con transductores digitales o analógicos, ya que el equipo lo permite. Recuerden que dentro de las opciones que les mostré, la opción digital siempre está disponible, indistintamente sea el modelo. Entonces, el cuidado que habría que tener si la preferencia del usuario es entradas analógicas, que la especificación del equipo ya tenga la cantidad de entradas analógicas que él necesita. Pero la respuesta es sí, el equipo lo puede hacer. Excelente, gracias, Raidel. Boyle, my next question is for you. Do you know when will the Software Plus will be available? Sorry, V. Can you repeat? Software? Do you know when will the Software Plus will be available? Today, the software which is available is that you can use it. You can use Kabawin as a viewer, but sorry, no, I don't have a date on the external software specific for Eagle 200. I don't know. Ok. En el momento no tenemos una fecha específica. Sin embargo, podríamos hablar de meses, porque ya esta tecnología está en los TM. Es cuestión de, en la medida que tengamos información de la disponibilidad del software avanzado o software plus, ahí le estaremos informando nosotros por nuestros distintos canales de comunicación. Raidel, sigo contigo. Nuestra siguiente pregunta, nos dicen, ¿qué es la prueba de subtensión? Ok. La prueba de subtensión, estamos hablando pruebas de tiempos de operación a un nivel de voltaje inferior a la tensión nominal. Y aquí aprovecho a aclarar algo que me preguntan con frecuencia. El interruptor puede ser probado a tensión nominal, ¿verdad? Y sus valores están indicados en el manual del fabricante en la mayoría de los casos. Pero en otras ocasiones, cuando se hace commissioning, cuando se hacen pruebas de puesta en servicio, puede probarse el interruptor con menos tensión, pero puede hacerse por dos vías. Una vía es buscar ese voltaje mínimo de operación que hace que opere el interruptor sin importarme el tiempo. Eso es lo que hacen más que todos los fabricantes cuando están instalando el equipo. O aplicar unos niveles de voltaje definidos en la norma que están cerca del 70% o 80% de la tensión nominal según el tipo de voltaje, si es corriente, voltaje alterno o continuo. Entonces, en el primer caso se conoce como prueba de tensión mínima de operación y no importan los tiempos. Y en el segundo caso, que es la prueba de subtensión, ahí sí importa la medición de los tiempos cuando aplicamos o el 70% o el 80% de la tensión nominal. Pero repito, esto es para prueba normalmente de commissioning. No es tan frecuente que se haga el mantenimiento. Y recuerden que nosotros ofrecemos según la necesidad que tenga nuestro cliente, y nuestro portafolio de clientes es bien variado, por lo tanto ahí hay varias opciones. Entonces, resumiendo, la prueba de subtensión es medir tiempos a niveles de voltaje inferiores a nominal. Adelante, Dani. Excelente, gracias, Raidel. My next question is for you. And they are asking us, to measure timing on pre-insertion resistors, do additional connections need to be made? No, you connect directly over the phase and the peer resistor, and it's measured. It's like an analog channel reading the different steps, the different levels, and also resistance value.
So no extra. Ok. Como ya respondió Boel, no se necesita ninguna conexión adicional para medir las resistencias de preinserción. Con el mismo cable que censamos los tiempos, con ese mismo cable el equipo puede detectar si vamos a medir los tiempos, la resistencia de preinserción, solo que hay que indicarla en el software con un checklist que vamos a medir resistencia de preinserción. Y aquí aprovecho la oportunidad para indicarles o recordarles a nuestra audiencia que en este caso de resistencia de preinserción nosotros tenemos una patente porque medir resistencias de preinserción, tanto el valor óhmico como los tiempos, se ve altamente influenciado por la inducción electromagnética que podamos tener en campo, y nosotros tenemos una patente que nos permite realizar estas mediciones sin la afectación del medio. Así que ahí podemos facilitarle también información si es de su interés, pero el equipo está capacitado para ello, sin conexión adicional. Adelante, Dani. Raidel, nos preguntan también, ¿por qué aún no es posible realizar resistencia de contacto con el EGIL 200? Ok. La tecnología la tenemos porque ya la tienen nuestros equipos TM y EGIL que ya conocemos con la versión antigua. Es cuestión de que en este primer paso se decidió sacar este primer equipo básico, como estamos pensando fundamentalmente en media tensión. Estamos hablando que nosotros tenemos accesorios para medir resistencia de contacto que van a hacer la prueba mucho más rápida. Por ejemplo, les puedo mencionar el MON 2, que es un equipo portátil. Si vamos a probar unas celdas de media tensión, siempre va a ser mucho más rápido hacerlo con el equipo portátil de resistencia que ya tenemos e incluir esos resultados en la prueba de elegir. Siempre va a ser más rápido que conectar otros accesorios. En lo de los otros accesorios aplica más que todo cuando es alta y extra alta tensión. Sin embargo, está contemplado, como les mostré en las láminas, que se va a hacer. Se va a hacer porque ya tenemos la tecnología, es cuestión de agregarlo en los próximos meses. Igual no me atrevo a dar una fecha, pero sí lo va a tener el equipo, la posibilidad de medir resistencia, solo que el usuario va a decidir qué es más cómodo para ellos. Si es media tensión, repito, va a ser mucho más cómodo hacerlo con un equipo portátil que es el MON 2. Ahora, cuando es alta tensión, ahí sí estaremos con los que ya ustedes conocen, los supercapacitores, con los que hacemos las pruebas de resistencia. Pero sí lo va a tener. Está contemplado. Gracias, Raidel. Boel, I'm continuing with you, and they are asking us, can we test results? No, sorry. Can the test results be evaluated with the CABA-WIN? Yes, it can be imported to CABA-WIN and analyzed there. Okay. Perfecto. Como ya respondió, sí puede ser importado a CABA-WIN y analizado dentro de todas las opciones que ofrece CABA-WIN para hacer comparaciones de prueba, visualizar, ampliar la gráfica, extraer el resultado, todo lo que nos permite CABA-WIN. La respuesta es sí, lo podemos hacer. Exacto. Aquí nuestro amigo Igor Martínez nos pregunta, ¿el equipo EGIL 200 tiene fuente DC hasta 125 VDC internamente? Ok, entonces parte de esa pregunta la comenté antes, pero voy a dar más detalles. La filosofía de Megger hasta ahorita es la siguiente: si el cliente tiene una necesidad, nosotros abordamos esa necesidad con una solución. Si el cliente no tiene una determinada necesidad, nosotros no forzamos a que compre algo que no está necesitando. Entonces, pensando bajo esa filosofía, tenemos la fuente que algunas veces nuestros clientes la necesitan y otras veces no. Entonces, hasta hoy en día, cuando el cliente necesita evaluar prueba de mínima tensión porque es un subcontratista o porque él decide hacerlo, en ese caso nosotros suministramos una fuente con que él puede variar la tensión y por supuesto tiene un costo asociado. Pero tenemos muchos clientes que no hacen pruebas de mínima tensión, por lo tanto
no están en la obligación de pagar por una fuente que no necesitan. Entonces, hasta ahora no hemos manejado así. Para esos clientes que necesitan la fuente, se la suministramos. Para los clientes que no necesitan la fuente, no pagan por ello. Y en aquellos casos que el cliente necesite la fuente, siempre va a tener una ventaja adicional, que es que como la fuente nuestra es un equipo externo, va a tener la posibilidad de hacer tareas simultáneas, es decir, utilizar la fuente en una actividad y paralelamente ir haciendo pruebas con el interruptor, con el analizador de interruptores, y cuando necesite la prueba de subtensión me traigo la fuente, pero voy avanzando con otras actividades paralelas. Entonces, la respuesta es, este equipo no tiene fuente interna porque seguimos con el mismo concepto de que cuando se necesite, la suministramos. Adelante, Dani. Gracias, Raidel. Well, my next question goes to you, and it says, can analog motion transducers be used? Yes. There is a normal analog channel or free in the instrument, so depending on the module you choose, but all have analog channels, and at least one, right? Sí, como indica Boel, siempre, indistintamente cuál sea el modelo, al menos vamos a tener un canal analógico, pueden ser 3 dependiendo de lo que se especifique, si es para mando monopolar. La respuesta es sí tenemos esa entrada. Ok, Raidel nos dicen, alguien se perdió con el término 1 a 4 cámaras por frases del EGIL. ¿A qué se refiere el término? Ok, bueno, de 1 a 4 cámaras lo que hablamos es cuando hablamos de cámara, hablamos de cámaras de interrupción de corriente, las unidades de interrupción, breaking unit en inglés. Estamos hablando que en algunas ocasiones, dependiendo del nivel de voltaje, esa interrupción de arco siempre es más conveniente hacerla por fracciones, y cada fracción de esa utiliza una cámara que va a tener un contacto fijo, un contacto móvil, y a eso que nos referimos. Por ejemplo, en el caso 800, de donde soy yo, de Venezuela, nosotros tenemos niveles de voltaje de 800 kV y tenemos 8 cámaras por fase, y para probar ese tipo de interruptor estamos hablando de 8x3, 24, necesitamos equipos que tengan 24 canales para censar ese cambio de posición. Entonces a eso es que me refiero con las cámaras. Solo para simplificar ahí la diapositiva, solo dejé cámara, pero son cámaras de interrupción. Adelante, Perfecto. Dani, no sé si hay otra inquietud. Sí, nuestro querido Roberto Sartori nos pregunta, ¿este equipo puede medir vibración? ¿Cuál es la importancia de esa prueba en interruptores? Ahí sí tendría que apoyarme con Boel. Boel, we have another question related to the vibration test. I'm not sure if our instrument can do it. That type of test. No, this instrument can't do vibration. It's not prepared at all. The channel is good enough, but we have not made this. It's possible Teams 1700 and 1800, and they are the more advanced instruments, so we think it belongs to this kind of instruments. Okay, thank you, Boel. Sí, como sospecha Roberto, nuestro equipo especializado y avanzado para hacer esas pruebas son las series TM1700 y TM1800. Por lo pronto, el EGIL no tiene contemplado la prueba de vibración. Adelante, Dani. Nos dicen, a un interruptor de potencia, por ejemplo, la apertura en falla se le da la protección. Para operarlo, ya sea en forma manual o remota, ¿de dónde viene esa señal? ¿Del control, caja de agrupamiento? Repíteme la pregunta, Dani, a ver si logro digerirla. No entendí muy bien. A un interruptor de potencia, por ejemplo, la apertura en fallas se la da la protección. Para operarlo, ya sea en forma manual o remota, ¿de dónde viene esa señal? ¿Del control, entre paréntesis, caja de agrupamiento? Bueno, entiendo que no está asociada la pregunta a una prueba, sino de cómo opera el equipo. Efectivamente, cuando
hay una condición anormal en el sistema. Como yo comenté, estos equipos, los interruptores son los brazos ejecutores del relé de protección. Es decir, ante una condición anormal, quien detecta esa condición anormal, el sistema de protecciones, en función a los ajustes que tenga, envía la orden de apertura producto de esa anomalía, esa falla. Ahora, en condición normal de operación, puede venir de dos fuentes. Puede venir de una sala de control que puede estar remoto o en la misma subestación, se le envíe una orden de apertura o cierre al interruptor, o puede ser operado de manera local el equipo. El equipo, para ser operado de manera local, debe estar colocado un selector en una posición determinada que diga que va a obedecer una orden de mando local. Para la ejecución de las pruebas que no pregunta, en ese caso nosotros nos aprovechamos del circuito de control y enviamos los pulsos por donde sea más conveniente, si por el camino remoto o el camino local. Pero lo que les puedo decir es eso: cuando el equipo es operado bajo fallas y viene de un relé de protecciones, pero cuando es operado en condición normal va a depender de la configuración que tenga la misma subestación, si tiene una sala de control ahí mismo, o puede ser inclusive a nivel remoto en otra parte, en otra ciudad, que se le dé la orden de operar el equipo. Pero si el equipo tiene un selector donde se le indica si él está en posición remoto o en posición local. Si está en posición local, por mucho que venga a órdenes remoto, no va a hacer nada porque el camino va a estar abierto, y viceversa. Si está en posición remoto y intento darle órdenes locales, no va a obedecer. Nos preguntan, ¿el EGIL 200 podrá realizar prueba de desplazamiento a las 3 fases al mismo tiempo o es a futuro? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cualquiera de los modelos trae incorporado ya 3 entradas digitales. Por lo tanto, si utilizo transductores digitales, con cualquier modelo lo puedo hacer. Si quiero utilizar transductores analógicos, debo tener en cuenta que la configuración que especifique tenga habilitado 3 entradas analógicas. Recuerden que la entrada analógica es el tercer dígito. El segundo dígito va asociado a la cantidad de cámaras y el tercer dígito va asociado a la cantidad de entradas analógicas. Ahí debe ir 3. Ok, perfecto. Creo que ya tenemos que terminar un poco por tiempo, pero podemos responder, me parece, una pregunta más. Dame un segundo. ¿Los transductores de movimiento para este EGIL vienen en un solo sensor con capacidad rotativo y lineal? No sé a qué se refiere con un solo sensor, si lo está comparando con otra marca, pero les comento que en teoría toda la variedad de accesorios que tenemos nosotros disponibles para la prueba de desplazamiento, en teoría la podemos utilizar con este equipo, bien sea tecnología analógica, bien sea tecnología digital. Si la pregunta iba enfocada a que con un mismo transductor puedo utilizarlo como rotativo o lineal, la respuesta es no. Nosotros tenemos, una vez que el cliente dice quiero un transductor rotativo, tenemos ese transductor, que puede ser digital o analógico. Pero si quiere, y si dice quiero también hacer pruebas lineales, necesito un transductor lineal, entonces ya es otro transductor. O sea, con el mismo equipo no puedo hacer pruebas rotativas o lineales al mismo tiempo. O es uno o es otro. Y así nos manejamos nosotros. Entiendo si por allí es que va la pregunta. Pero aquí aprovecho, Dani, discúlpame rápido, agregar algo. Aquí los invito a cuando tengan algo de tiempo, ingresen a nuestra página y descarguen el documento de accesorios para pruebas interruptores. Ahí van a ver una cantidad de accesorios específicos para marcas ya conocidas y genéricos. Entonces, ahí un poco ustedes van a tener una idea de la experiencia que tiene la empresa en este tipo de pruebas y la cantidad de años que tiene ya ofreciendo estos productos, que nos da la posibilidad de ofrecer cuestiones específicas y genéricas. Entonces ahí van a ver todo eso
accesorios que le estoy comentando. Adelante, Dani. Sí. Una última pregunta. Nos dicen, ¿puede este equipo medir resistencia de contacto dinámica? La respuesta es sí. En la versión Plus o la versión avanzada está contemplado que se mida la resistencia dinámica. Y les recuerdo que para el resto de nuestra audiencia que quizás no maneja el término, la prueba de resistencia dinámica es una prueba cuya función principal es evaluar el desgaste del contacto de arco de los interruptores. No todo interruptor tiene contacto de arco. Entonces, un ejemplo de interruptor que tenga contacto de arco son interruptores aislados en SF6 de media y alta tensión, en donde cada vez que opera ese equipo y dependiendo de la magnitud de corriente que maneje, ese contacto se va desgastando y nuestro equipo está en capacidad de hacer esa prueba de manera cualitativa o cuantitativa. Es decir, puede dar un resultado gráfico y también puede dar un resultado numérico si se utilizan los traductores adecuados. La respuesta es sí, en la versión Plus. Adelante, Dani. Excelente, muchísimas gracias, Raidel. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tutorial. Les invitamos a que si es que tienen alguna pregunta, por favor nos las envíen. Si tienen alguna pregunta acerca del tutorial, se lo pueden enviar directamente a Raidel. En pantalla está su email, raidel.coa@megger.com. Si tienen alguna pregunta un poco más general, nos la pueden enviar a csasales@megger.com. Y si es que tienen alguna pregunta acerca del congreso que vamos a tener en noviembre, se la pueden enviar a roberto.sartori@megger.com. Sin más, quiero agradecerles, Raidel. Thank you, Boel. I want to thank you for joining us, for being here and supporting this tutorial. Thank you so much for accompanying us. We know it's a little bit later over there in Sweden, so thank you so much for hanging in there and being here with us. I don't know if you would like to say a few words before we end the webinar. What I can say is I'm really pleased with the product so far. It has really been a super start with instruments, and I really like it. Thank you. Raidel, unas últimas palabras para despedirte de nuestra audiencia antes de que cerremos. Sí, por supuesto, rápido. Agradecerles la participación, recordarles que están nuestros contactos. Vamos a estar moviendo este equipo por la región, haciendo demostraciones, así que ahí estén pendientes a través de nuestras plataformas, estaremos informando. Y también quería sumarme al agradecimiento a Boel. Boel, I would like to thank your participation in this session, and I hope to see you very soon in another activity like this. Bueno, no más que eso. Así que tengan buena tarde. Bueno, en el caso de Boel ya sería buena noche. Y nada, te doy para que cierre, Dani, el pase. Gracias. Y ahí estaremos viéndonos. Sí. Thank you very much. Thank you, Boel. Les invito a que llenen nuestra encuesta. Al finalizar el tutorial, la encuesta se va a lanzar automáticamente. Por favor, llénenla, ya que eso nos ayuda a seguir mejorando nuestros webinars, tutoriales y demás. Así que, por favor, en la encuesta ustedes también van a poder pedir una copia de la presentación, del PDF de la presentación. Así que, por favor, llénenla si es que desean una copia del PDF. Y nuestros representantes locales se contactarán directamente con ustedes para enviárselas. Les recuerdo una vez más que este tutorial no tiene certificado y el día de mañana les va a llegar el link a sus correos electrónicos con la grabación del mismo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Raidel, por compartir con nosotros tus conocimientos y por darnos este importante tutorial. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Por ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Buen día.